A ver, cuando pensamos en la palabra alquimia, ¿qué se nos viene a la cabeza? Seguramente laboratorios secretos, símbolos súper raros y, claro, esa legendaria búsqueda para convertir el plomo en oro. Pero, ¿qué había realmente detrás de todo ese misterio? Y sí, sin duda era un arte antiguo, súper secreto, envuelto en un lenguaje tan codificado que, la verdad, nos ha fascinado y confundido por siglos. Pero ojo, sus practicantes no se veían como simples artesanos, para nada. Ellos insistían en que su trabajo era algo divino, un secreto sagrado que solo unos pocos, los iniciados, podían llegar a entender. Y bueno, aquí llegamos al corazón del asunto. ¿Cuál era ese gran secreto? ¿Era de verdad el poder para hacer oro? O sea, algo puramente material. ¿O quizás todo era una metáfora gigante para algo mucho, mucho más profundo? ¿La clave para transformar el alma humana? Vamos a investigarlo. Ok, vamos a arrancar con la primera teoría, la que dice que la alquimia, en el fondo, era un arte del alma. Exploremos juntos esta interpretación espiritual. Miren, esta idea queda clarísima en las palabras de un adepto como Heber. Él escribió que no hay misterios más grandes en la Tierra que los del ser humano. Y esto es una pista clave. A lo mejor el verdadero foco no eran los metales, sino nosotros mismos, la humanidad. Entonces, según esta interpretación, el punto clave es este. El verdadero laboratorio del arte hermético era el propio ser humano. Así como lo oyen, todo el trabajo no pasaba en un crisol físico, sino adentro, en el alma del alquimista. A este proceso se le conocía como la gran obra, y era básicamente un viaje espiritual. Pensemos en los pasos. Primero, mirar hacia adentro, analizar la propia experiencia psíquica. Segundo, desarrollar esos poderes que tenemos latentes, despertar una intuición superior. Y el paso final, el objetivo máximo, lograr la unión con la naturaleza divina. O sea, una transmutación del yo, no del plomo. ¿Qué diferencia? La verdad es una teoría fascinante, no hay duda. Pero, a ver, para resolver un misterio así, necesitamos pruebas. Así que vamos a seguir las pistas históricas. Y la primera nos lleva directo al antiguo Egipto. Y aquí tenemos una pieza clave, el papiro de Leiden. Fue descubierto en Tebas, data del siglo III después de Cristo, y es el texto alquímico occidental más antiguo que conocemos. ¿Qué secretos nos va a revelar? La expectativa es alta. Y acá es donde la cosa se pone interesante. Resulta que este papiro no tiene ni un solo secreto espiritual. Nada. Al contrario, lo que sí trae son 75 fórmulas metalúrgicas para falsificar oro y plata. Son recetas para teñir metales, crear aleaciones, vamos, para engañar. El documento alquímico más antiguo que tenemos es, en resumen, un manual para estafadores. Increíble. Ok, esto parece un golpe bajo para la teoría espiritual, ¿no? Pero no nos adelantemos. Vamos a la siguiente pista, los alquimistas griegos. Y acá la cosa se enreda bastante más, se vuelve mucho más confusa y contradictoria. Porque, a primera vista, parece que todo encaja perfecto. Los alquimistas griegos usaban todos los términos clásicos que ya conocemos. La piedra filosofal, el agua bendita, el huevo de los filósofos. Su lenguaje era sin duda el de los adeptos. Pero aquí es donde la cosa se complica. Por ejemplo, en el léxico de Crisopea, un término que suena súper místico como magnesia, que era uno de los grandes secretos, de repente recibe una definición puramente química: plomo blanco, piritas, vinagre crudo. Suena bastante material, ¿cierto? Y sin embargo, boom, en el mismo periodo encontramos una prueba que dice todo lo contrario. El filósofo Olimpiodoro escribe sobre Zósimo, uno de los primeros alquimistas, y dice que él predica la unión con lo divino y el desprecio por la materia. O sea, un mensaje 100% espiritual. Y esto nos lleva a la revelación más clara de todas. El mismísimo Zósimo reconoció esta dualidad. Él escribió que hay dos ciencias y dos sabidurías. Una que se ocupa de purificar el alma y otra que se ocupa de purificar el cobre para convertirlo en oro. Las dos existían juntas, lado a lado, desde el mismísimo principio. Bueno, acá la investigación podría haberse quedado estancada, ¿no? En esta contradicción occidental. Pero, de repente, aparece una pista sorprendente que viene de Oriente, de China,
y lo cambia todo. Nos da una perspectiva completamente nueva. Resulta que mucho, pero mucho antes de que la alquimia apareciera en Egipto y Grecia, ya existía una tradición paralela, totalmente independiente, que estaba en pleno auge en China. Y aquí es donde la conexión se vuelve, wow, innegable. Las similitudes son de no creer. Ambas tradiciones usan materiales casi idénticos, plomo, mercurio. Ambas buscan el elixir de la vida y se basan en la autodisciplina. Hasta su lenguaje secreto es paralelo. Unos hablan de piedra filosofal, otros del dragón verde. Es como si dos culturas que no tenían contacto hubieran llegado a las mismas ideas. ¿Cómo es posible? Y aquí está la pieza que resuelve el rompecabezas. A diferencia de Occidente, donde todo parecía un enredo, la alquimia china desde el principio describió de forma súper explícita dos procesos distintos. Uno interior, espiritual, y otro exterior, material. Para ellos no había ningún conflicto, la dualidad era parte del arte. Muy bien. Entonces, con todas las pistas sobre la mesa, llegó la hora del veredicto. Vamos a definir cuál es la verdadera naturaleza de la alquimia. Así que, volvemos a la pregunta del millón. ¿Cuál es la verdadera alquimia? ¿La que trabajaba con metales o la que trabajaba con el espíritu? Y la solución, la respuesta al misterio, es que nunca hubo un solo secreto. La alquimia nació de algo práctico, de la metalurgia, y sí, a veces hasta de fraudes, pero con el tiempo los místicos tomaron prestado ese lenguaje químico para crear una alegoría espiritual súper profunda. Así que estas dos corrientes, la material y la espiritual, vivieron juntas, se mezclaron por siglos. En resumen, no había una única alquimia verdadera. Era una tradición dual, compleja, donde el secreto siempre fue una cuestión de interpretación. Para que quede claro, la alquimia no era una cosa o la otra. Fue un oficio para estafar, sí, pero también fue una ciencia física y, al mismo tiempo, un mapa increíblemente profundo del alma humana. Todo eso a la vez. Esa es su verdadera y, sí, compleja identidad. Los alquimistas buscaban transformar sus metales base, ¿no? El plomo, por ejemplo. La pregunta que nos deja todo su legado y con la que cerramos es, ¿cuál es el nuestro?